que se titula No creo en Dios, yo tampoco. Amén. Ahora, la persona que está ahí en la pantalla, no sé si ya la reconocieron, él es Stephen Hawking. Stephen Hawking es una de las mentes más brillantes del siglo pasado, ¿no? Y él, en un libro que se hizo muy famoso, En breve historia del tiempo, él escribe y dice: a medida que el hombre vaya avanzando, va a entender lo que hay en la mente de Dios, ¿no? Pero luego, en una entrevista que le hicieron en el año 2014 en la revista El Mundo, le preguntan acerca de sus posturas religiosas y pues él dice: yo no creo en Dios. Yo dije que podíamos conocer la mente de Dios porque la ciencia cada vez nos iba a ir permitiendo descubrir las cosas que Dios pensaría si Él fuera realidad, pero yo no creo en Dios. Y así como él, hay aproximadamente 180 millones de incrédulos alrededor del mundo entero. Eso quiere decir que el 2% de la población mundial no cree en Dios. Y al conversar con algunos de esos ateos, me di cuenta que yo tampoco creo en ese Dios. Es decir, yo creo en Dios, pero no creo en el Dios en el que muchos ateos no creen. Y es que el asunto es que los seres humanos dejan de creer en Dios porque tienen una idea errónea de Dios. Cuando alguien me dice: mira, Lisandro, ¿sabes qué? Yo no puedo entender a un Dios que permita esto y esto y esto y el otro. Y cuando la persona me empieza a describir el Dios en quien no cree, veo que estamos de acuerdo, porque yo tampoco creo en ese Dios, porque ese Dios no existe. Es una mala imagen de Dios. Y entonces el asunto es que muchas personas eligen no creer en Dios, o porque se decepcionan, o porque no lo comprenden, o porque no pueden entender cómo un Dios tan amoroso permite ciertas cosas. Pero lo cierto es que, como vamos a ver en los próximos minutos, ellos no creen en el Dios en quien yo tampoco creo. Ahora, lo trágico de todo esto está aquí, y es que esa idea equivocada de Dios muchas veces la han sacado de la misma iglesia, ¿ok? Y entonces vamos a explorar un poquito cuáles son esos dioses que los seres humanos, que los pastores o que la iglesia se ha inventado, y que hoy está trayendo tanta confusión al mundo entero, que finalmente los lleva a decepcionarse y a dejar de creer en Dios, ¿ok? Y entonces, sin darle muchos rodeos al asunto, el primer Dios en quien no creo es en el Dios máquina expendedora. Todos conocen lo que es una máquina expendedora, ¿no? ¿Sí o no? ¿Samantita está por acá? No. Ah, sí. Ya córtala, mami. Una máquina expendedora es estas maquinitas donde tú metes una moneda y la maquinita te da lo que tú quieres, ¿no? Un chocolate, lo que fuera, ¿no? A veces estas benditas máquinas expendedoras se traban, ¿no? Tú estás ahí esperando tu sublime que va rodando y justo 1 milímetro antes de caer se queda ahí, y lo que hace cualquiera es, tú te aseguro que te ha pasado alguna vez, y haces lo que cualquier persona haría. Primero miras a la derecha, luego miras a la izquierda, y si nadie está mirando, agarras a la máquina expendedora y la sacudes para que caiga, ¿no? A veces cae tu chocolate, a veces no cae, a veces caen 2 chocolates y tú dices: gracias, Señor, la bendición de Dios, ¿no? Pero el asunto es que muchas veces creemos que Dios es una máquina expendedora y que, por lo tanto, está obligado a responder cada vez que yo meto una moneda, ¿no? Entonces, a veces buscamos a Dios porque estamos esperando que Él nos dé algo, y de pronto tú tienes una necesidad de salud, y entonces ahí sí empiezas a ir a la iglesia, ¿no? Porque tu salud se ve deteriorada, o de repente en tu familia está ocurriendo una tragedia, algo doloroso, y entonces ahí sí nos ponemos las pilas, ahí empezamos a orar y todo, ¿no? Y entonces tú metes tu monedita de la oración y estás esperando que Dios te responda, ¿no? O tú metes tu monedita de tus diezmos y tus ofrendas, porque esto pasa mucho, y los primeros culpables de esto somos los pastores, ¿no? Porque hay muchos pastores, tremendos lobazos disfrazados de oveja, que te empiezan a decir, se aprovechan de la fe de la gente y empiezan a decir: pon tu diezmo, pon tu ofrenda, y conforme al tamaño del milagro que tú necesites, así de ese tamaño debe ser tu ofrenda, ¿no? Y entonces empezamos a meterle a la gente una teología equivocada, haciéndoles creer que Dios es una máquina expendedora, que a medida que tú siembres y ofrendes, Dios te va a dar un milagro cada vez más grande. Y eso es una tremenda mentira. Un cristiano diezma y ofrenda por obediencia y por amor a Dios, no porque Dios sea una maquinita en donde tú le metes más monedas y Él te devuelve más chocolates, ¿no es cierto? Dios es una máquina expendedora. Ahora, el problema con este tipo de Dios máquina expendedora es que Dios no responde
a lo que tú quieres. Dios no va a reaccionar a la monedita que tú le metas a la maquinita. Él no es así, no funciona así. Dios es un Dios soberano y Él hace siempre lo que quiere. Y gracias a Dios que lo que Él quiere siempre, siempre es bueno. Pero el asunto es que Él no siempre va a responder a lo que tú quieras. Y lo que pasa es que cuando la gente viene a Dios con su monedita de la oración o venimos con nuestra monedita del ayuno, ¿no? Empezamos a ayunar. ¿Y porque tú empiezas a ayunar crees que Dios tiene que decirle sí a todo lo que tú le estás pidiendo? Estás muy equivocado. O venimos con nuestra monedita de la asistencia a la iglesia, ¿no? A veces hay gente que porque empieza a venir a la iglesia cree que Dios tiene que decirle que sí a todo. Y quiero leerles un versículo que está en Habacuc 3:17. Habacuc 3:17 es un versículo muy conocido que de hecho se convirtió en un himno en algún momento. Dice la Biblia así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc vivió en una vez hicimos una serie aquí de Habacuc, ¿no? Y la serie se llamaba, y la voy a volver a hacer uno de estos días porque está buena esa serie. Ya la había enseñado hace varios años, pero la serie se titulaba algo así como que cuando lo que Dios hace no tiene sentido, ¿no? Porque Habacuc vivió en una época en donde todas las calamidades y todas las desgracias le cayeron encima al pueblo, y cuando tú creías que no podía ir peor, salía algo más y algo más y algo más, y uno decía, ¿hasta cuándo, Señor? Pero Habacuc comprendió que Dios no es una máquina expendedora, que por más que tú ayunes y por más que ores, esté obligado a decir que sí a todo. Habacuc comprendió que aunque la higuera no florezca y aunque las vides no den fruto y aunque no haya el aceite del olivo y cuando las vacas no produzcan y bla, 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 aunque todo eso pase, aún así tengo que comprender que Dios es Dios y que Dios solamente soy un hombre y que por lo tanto Dios no está obligado a decir que sí. Soy yo el que está obligado a reconocer que Él es soberano. Amén. Y entonces a veces la gente cree que Dios es una máquina expendedora y viene y pone su diezmo y pone su ofrenda, y cuando Dios, porque es bondadoso, sabio y amoroso, dice que no, entonces esta gente se decepciona y dice, bueno, yo no creo en Dios porque se suponía que yo venía con mi ofrenda y con mi diezmo y Dios tenía que decir que sí a todo lo que yo había dicho, y como yo dijo que no, entonces no existe, por lo tanto no creo en Dios. Pero el asunto es que ese no es Dios. Dios es un Dios soberano y es un Dios bueno. Y a todo esto me había olvidado. Quería pedirles de favor lo siguiente. No sé ya no sé si es posible, pero igual lo voy a pedir. Tomen una hoja en blanco o en su teléfono. De repente, si en tu teléfono puedes tomar notas, me gustaría que abriéramos una nota en el teléfono. Y por último, si no puedes tomar notas, por lo menos nota mental. Vas a tomar nota mental. Vamos a hacer una lista. Vamos a poner 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Vamos a listar del 1 al 4 como si fuéramos a hacer una lista del mercado, ¿no? Pero tienen que hacer una lista así, correlativa. No vayan a hacer como mi esposa. Mi esposa a veces me manda al mercado, ¿no? Así como estamos en público, el jefe soy yo, pero ya les voy a ser sincero, cuando estamos en la casa de ella es la jefa, ¿no? Entonces ella me manda al mercado y me manda por pedazos, ¿no? Me manda primero el pollo y las verduras. Y cuando ya estoy regresando a la casa todo feliz, ¡ay! Se me olvidó la maracuyá. Ya hay que ir por la maracuyá. Cuando estoy volviendo, se le había olvidado el pan. No, entonces no hagan eso, no hagan eso. Vamos a hacer una lista correlativa. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces, volviendo a la enseñanza, el primer tipo de Dios que el ser humano le gusta crearse, y que cuando se da cuenta que Dios no es así, deja de creer, es el Dios máquina expendedora. Nuevamente, el Dios máquina expendedora es aquel Dios que tú crees que por más obras, por más sacrificios que tú hagas, Dios está obligado a responder que sí a todo lo que tú le pidas. Ese no es Dios, ¿ok? Entonces, les decía, Habacuc desafió al pueblo explicándoles que Dios no era para ellos una máquina expendedora, no era un cajero automático, sino que era el Dios todopoderoso a quien ellos debían adorarle, honrarle y servirle por encima de toda circunstancia. Por eso me encanta el rey David, porque el rey David adoraba a Dios cuando estaba de malas y de bien malas. Dice la Biblia que cuando se le murió el hijo, porque bueno, el hijo enfermó, este hijo que fue producto del adulterio que él cometió con Betsabé, David estaba en un largo ayuno. Dice la Biblia que estaba en ceniza y en ayuno, esperando que Dios dijera que sí, y ese día Dios dijo que no. Y lo que David
hizo, la reacción que él tiene es increíble, porque a pesar de que el hijo murió, a pesar de que Dios le negó la felicidad de ver crecer a su hijo, dice la Biblia que él se lavó la cara, se puso el mejor vestido y siguió adorando a Dios con una cara sonriente, porque él había comprendido de que Dios es soberano y Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos, aunque a veces eso no sea o no concuerde con lo que yo estoy esperando. Amén. Eso mismo le había desafiado a Habacuc a la iglesia, al pueblo, a entender. Dios no es un cajero automático y Dios no es una máquina expendedora a la que tú le puedas echar moneditas para que te diga que sí. Dios es soberano y Él hace siempre lo que quiere, y gracias a Dios que siempre lo que Él quiere es siempre bueno. ¿Ok? Ahora, lo que quiero hacer con esa lista es evaluar qué tipo de cristiano eres tú. Porque si te das cuenta, cuando creamos una imagen falsa de Dios, lo que nos estamos convirtiendo es en idólatras. Eso es un ídolo. Un ídolo es una deidad, es un Dios que yo mismo me he creado conforme a mis pensamientos, conforme a mis ideas personales, a quien yo pueda adorar, ¿no es cierto? Y entonces todas aquellas personas que creen que Dios es una máquina expendedora no son cristianos realmente, son idólatras. Y esta enseñanza justamente es para que no solamente la iglesia, Nuevos Comienzos aquí presencial, sino también Nuevos Comienzos a nivel global, y en general toda la gente que nos vea por redes sociales pueda evaluar qué tipo de cristianismo está llevando para abrir nuestros ojos. Y finalmente, o mejor dicho, primeramente, esta predicación es para mí, porque creo que Dios va a desafiarme también a medida que vayamos avanzando con esta enseñanza. ¿Ok? Pero entonces lo que quiero evaluar es qué tan idólatra soy o qué tanto he avanzado en nivel de idolatría a lo largo del tiempo. Y para eso vamos a usar 4 filtros. Y el primer filtro viene aquí, con el Dios de la máquina expendedora. Y la pregunta o el filtro es: cuando me acerco más a Dios, ¿es porque quiero darle algo? ¿O me acerco más bien a Dios cuando necesito que Él me dé a mí algo? ¿Te has dado cuenta que hay gente así? Que cuando necesita a Dios, ahí se conecta a la oración, ahí sí vienen a los grupos pequeños, ahí sí no se pierde ningún domingo en la iglesia. Pero cuando ya lo consiguió, mira, a mi esposa y a mí nos pasa mucho eso, mucho. Sobre todo cuando comenzamos recién la iglesia, me acuerdo que teníamos problemas de economía muy graves con mucha gente. Mucha gente llegaba a la iglesia y era como que, o sea, y es que eso es como espiritual. Por temporadas viene como un espíritu sobre la iglesia que trae algún tipo de mal o algún tipo de dolencia o de pecado. Pero cuando comenzamos la iglesia, el punto era la cuestión económica. Mucha gente cuando comenzó la iglesia hace 10 años venía por trabajo. Pastores, oren por trabajo, oren por la economía, por las finanzas. ¿Y sabes qué pasaba? Que mientras más orábamos, más trabajo ellos conseguían. Pero mientras más trabajo ellos conseguían, menos gente llegaba a la iglesia. Porque cuando uno tiene necesidad, busca a Dios. Y cuando le falta, cuando ya resolvió su problema, cuando ya no tiene más necesidad, entonces ahí se olvida de que hay un Dios que le respondió y que le proveyó el trabajo. Amén. Esos son los cristianos cuando tenemos mentalidad de máquina expendedora. Estás metiendo cuando quieres el chocolate metes la moneda, ¿no? Voy todos los domingos a la iglesia, leo mi Biblia, hago mi grupo pequeño, etcétera. Pero cuando yo ya resolví mi necesidad, me olvido de la pobre máquina expendedora y sigo mi camino, ¿no? Pero entonces, filtro número 1. ¿Cuándo es que tú buscas más a Dios? ¿Cuando tienes algo para darle o cuando tienes más bien necesidad? Si tú buscas a Dios para pedir, Dios, estoy enfermo, sáname. Dios, estoy pobre, dame trabajo. Dios, estoy sufriendo, calma mi corazón. Dios, mi pareja me abandonó, dame un novio, ayúdame a encontrar el amor. ¿Cuándo buscas más a Dios? Entonces, si tú buscas más a Dios para pedir en lugar de dar, ponle un check al número 1. ¿Ya? Si tú buscas a Dios más para pedir que para dar, ponle un check ahí. ¿Ok? Siguiente Dios equivocado o el siguiente falso Dios que a veces nos creamos es el Dios que es el ídolo de barro. El ídolo de barro. La Biblia enseña que Dios es real y por lo tanto debemos vivir rendidos a Él, entendiendo que Él es el Todopoderoso. Pero ¿cuál es el Dios ídolo de barro, pastor? El Dios ídolo de barro es ese Dios que no tiene ningún poder, un Dios que es un pedazo de madera o de yeso que está ahí en la esquinita y que a veces nos acordamos de Él, ¿no? Por eso que la Biblia es muy sabia cuando explica por qué no debemos hacernos ídolos o imágenes. Y esto es porque reducimos al Dios infinito, al Dios todopoderoso, al Dios que todo lo sabe, que
todo lo entiende, que está en todo lugar, y lo reducimos a un muñequito de yeso, a un muñequito de madera. Por eso que Isaías es tan claro cuando dice que son insensatos aquellos que levantan al Señor, que lo llevan como en hombros, como en una procesión. Isaías 45:18 creo, 45:20. Ahora, mira lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice lo siguiente: Pablo está hablándole a la iglesia acerca de Jesús y él les dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, muchos estudiosos piensan que Colosenses 1, del 15 al 20, más o menos lo que acabamos de leer, era en realidad una poesía que recitaba la iglesia primitiva, y que hablaba acerca de lo que los cristianos creían acerca de Jesús, ¿no? Y de pronto uno en esta poesía encuentra algunas partes interesantes, ¿no? La Biblia dice: en Él fueron creadas todas las cosas. Pero cuando tú ves a Dios como un ídolo de barro, tú te olvidas que Él ha sido el creador de todo el universo, y más bien crees que Él es un ser creado, un muñeco creado, un pedazo de barro. Y cuando tú caes en esa trampa, entonces es cuando dejas de ver y de temer a Dios por lo que Él realmente es. Mira, dice la Biblia que no existe el hombre que haya visto el rostro de Dios, porque inmediatamente caería muerto. Dice la Biblia que cuando Moisés se encontró con Dios, solamente le vio la espalda, y no solo eso, sino que Dios tuvo que cuidar a Moisés, lo metió en el hoyo de su palma de su mano, para que Moisés no muriese por la sola presencia de Dios. Por la sola presencia de Dios. Ahora, ojo, esto no quiere decir que realmente Dios sea un gigante y que haya metido a Moisés en la mano. Es la forma en que Moisés está expresando una realidad, ¿ok? Sin embargo, lo que quiero decir es lo siguiente. No sé si te ha pasado. A mí me pasaba mucho. A mí mi papá casi no me disciplinó físicamente. Por lo menos no que yo recuerde. Pero cuando mi papá me lanzaba la peligrosa mirada de Guzmán González, ay, podías ponerte a temblar, a llorar y hacer todos los números ahí mismo, ¿no? Por tan solo su mirada. Porque yo sabía la autoridad que él tenía, yo sabía lo que él representaba para mí. Pero muchos cristianos nos hemos olvidado de quién Dios es. Moisés no pudo ver a Dios, ni siquiera lo pudo ver cara a cara porque caía ahí mismo muerto. Pero hoy día los cristianos creemos que Dios es un muñequito, es un ídolo de barro, alguien a quien le puedo faltar el respeto y a quien no tendría yo la más mínima razón de temerle. Y entonces ahí es donde uno empieza a pecar a escondidas, porque crees que nadie te está viendo, porque crees que el único que sabe lo que estás haciendo eres tú. Y te olvidas de que Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es todopoderoso. Nos olvidamos del temor de Dios, y esto es una fatalidad tremenda en la vida del hombre, porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Debemos aprender a temer a Dios. A mí me encanta esta parte de la Biblia donde Dios ha sacado al pueblo de Egipto y lo ha llevado al desierto y está empezando a formarlo, ¿no? Y se va a encontrar por primera vez con el pueblo. Ahora, el pueblo ha escuchado historias acerca de Dios. El pueblo sabe que Dios los liberó a través de milagros y señales y prodigios. Mandó las 10 plagas, pero todavía no han entendido bien quién es Dios. Y entonces están discutiendo ahí que Moisés, ¿para qué nos trajiste? Y no sé qué y no sé cuántos. Y de pronto Dios dice: voy a hablar con ustedes. Y cuando Dios va a hablar con ellos, dice la Biblia que el monte Moriah empieza a temblar y a sacudirse, y empieza a salir humo encima del monte. Y el pueblo, te puedo decir, se debe haber hecho ahí el 1, el 2, el 3, el 10, todo se hizo porque se morían de miedo. Ahora, Dios no lo hizo porque quería, o mejor dicho, sí, Dios sí quería que ellos le temieran. Porque ¿sabes qué? Un poco de temor no es malo. Un poco de temor no es malo. A los papás, y sabemos que los que somos papás, sabemos que a veces es importante que nuestros hijos nos teman. ¿Sabes por qué? Porque cuando estén a punto de pecar, la primera cara de la que se van a recordar para no pecar, si tú has hecho bien tu chamba de papá, va a ser tu cara. Pero también va a ser la cara en quien ellos van a pensar el día que necesiten una ayuda, un apoyo o un abrazo. Y entonces Dios se reveló al pueblo para enseñarles a ellos también a temerle.
Y es tan sorprendente porque hoy día los cristianos nos hemos olvidado del temor de Dios. Nos hemos olvidado del temor de Dios. Eso es fatal. Y creemos que Dios es un ídolo que saco de cuando en cuando, ¿no? O como hacíamos cuando éramos católicos. Yo me acuerdo que a mí me llevaban allá yo por lo menos recuerdo que he ido un par de veces allá al centro de Lima, a la procesión, a comprar tu turrón y todo lo demás. Y entonces tú te acuerdas de Dios solamente el mes de octubre. Pero después del resto del año eres un tremendo diablo y no te interesa en lo más mínimo lo que Dios piense de ti. Si Dios dejara de pensar en ti por tan solo un microsegundo, tú inmediatamente te despedirías de este mundo, porque es que Dios te sostiene a ti. Amén. Y entonces, sigo con esta poesía. Dice la Biblia, por medio de Él y para Él, ¿no? O sea, primero nos dice la Biblia que en Él fueron creadas todas las cosas, pero luego nos dice que fueron creadas por Él, pero también para Él. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que Dios no solamente es está hablando de Jesús acá Pablo, y dice que eso quiere decir que Cristo no solamente es el agente de la creación por medio del cual todo lo que existe ha sido creado, sino que además Él es la meta de toda la creación. Él no solamente es el agente, Él es la meta de toda la creación. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que todo lo que hacemos, todo lo que hace toda la creación, tiene que ser pensando en Él. Y es hermoso cuando uno ve la naturaleza y ve cómo las ballenas cantan y ve cómo los pájaros sin fallar un solo día a las 5 o 6 de la mañana empiezan a cantar. Y uno ve cómo la naturaleza entera, las estaciones del año respetan el ciclo que Dios les ha dado. El mar no se sale de su límite y todo esto lo hacen porque Dios les ordenó de esa forma. Y lo más increíble es que los seres humanos, teóricamente la parte más inteligente de toda la creación, si nos olvidamos de quién es Dios verdaderamente, le hemos perdido el temor a Él. Y eso pasa porque crees que Dios es un ídolo de barro, pero no. Dios no es un ser creado, Él creó todo lo que existe. Y no solamente es el que creó todo lo que existe, Él no solamente es el agente de la creación, Él es la meta de la creación. Hay tanta gente que cae en el suicidio porque no saben por qué están aquí en la tierra. Me acuerdo mucho el testimonio de este nadador, ya se me fue el nombre, Michael Phelps. Michael Phelps, no sé cuántos saben quién es Michael Phelps. Él es un tipo que le dicen el tiburón humano. Y es conocido porque él ha sido la persona que más medallas olímpicas ha ganado en toda la historia de las Olimpiadas. No hay ningún deportista más increíble que él. Ni Usain Bolt, ni ningún deportista. Él es el que más medallas ha ganado. Y él dice que estaba en un cuarto de hotel solo, a punto de suicidarse, cuando vio en la repisa un libro que decía, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Y era el libro de Rick Warren, Una vida con propósito, que empieza a explorar durante 40 días por qué un hombre está aquí en la tierra. Y dice que durante esos 40 días, Michael Phelps, que empezó a leer ese libro y empezó a leer, y versículo tras versículo se dio cuenta de que él existía para honrar y para adorar a Dios, porque Dios no solamente es el que creó, Él es la meta de todo lo que ha creado, y eso transformó su vida y lo rescató de los lazos de la muerte. A alguien que aparentemente lo tenía todo, pero que al mismo tiempo no tenía nada. A alguien que tenía las cuentas bancarias llenas, pero el corazón vacío. Y fue la palabra de Dios la que le enseñó a él para qué existía. Y entonces debemos recuperar esa mentalidad acerca de Dios. Dios no es un ser creado, Dios no es un muñeco de yeso o de madera o de metal. Dios es el Dios todopoderoso a quien debemos temerle. Amén. Hay un erudito en griego de apellido Robertson, y él dice lo siguiente. Cuando la Biblia refiere esta frase que dice que todas las cosas fueron creadas, tiene la idea de que siguen creadas o permanecen creadas. Este erudito en griego dice que esa frase en griego más bien debería leerse así. No solamente que fueron creadas por Dios, sino que continúan creadas por Dios, que la creación permanece porque Dios la sostiene. Y él agrega, la permanencia del universo descansa entonces en Cristo, aún más que en la propia gravedad. Todo el universo descansa y existe gracias al Señor. Depende del Señor, inclusive más que de la propia gravedad. De modo que vivimos en un universo cristocéntrico.
Y finalmente esta poesía termina diciendo, y todas las cosas en Él subsisten. Y esto nos da la idea de que es Jesús el principio que une todas las cosas creadas y que las mantiene y que las sustenta. Amén. Entonces, el segundo filtro que te quiero preguntar es, ¿tu actitud es más de alguien que teme a Dios o de alguien que ve a Dios como un pedazo, como una estatua o como una escultura ridícula e insignificante a la que yo le puedo faltar el respeto cuando me dé la gana? Si tu respuesta es yo temo a Dios, tengo temor de Él, entonces no marcas el número 2. Pero si tu actitud más bien es, oye, realmente me he dado cuenta que no le tengo a Dios el suficiente temor que de verdad debería tenerle. Y repito, no es un temor de miedo, es un temor de respeto profundo. No es el temor que tú tienes de un ladrón o de un asesino o de un terrorista. Es el temor que tú le tienes a tu papá cuando te mira si estás haciendo algo malo. Ese tipo de temor. Pero entonces, si tú no le has estado teniendo ese temor a Dios, yo te invito a que hagas un check en el número 2. ¿Ok? Tercer tipo de Dios que el ser humano ha creado es el Dios dominguero. El Dios dominguero. Yo la verdad tampoco creo en ese tipo de Dios. Porque a Dios no solamente se le adora los domingos. Uno se hace cristiano no para venir y ocupar 2 horas en su domingo cada semana. Uno se hace cristiano porque ha elegido seguir a Jesucristo. Y seguir a Jesucristo es vivir cada día, cada segundo, cada instante de tu existencia conforme a sus enseñanzas. No siempre lo vas a lograr porque somos seres humanos, somos carne y pecamos continuamente. Pero lo que sí tiene que pasar es que cada instante tienes que insistir y tienes que tratar. Pero hay cristianos que solamente ven a Dios como un Dios del domingo, ¿no? Y solamente nos portamos bien, solamente desempolvamos nuestra Biblia, que de hecho ya ni la desempolvamos porque ahora la mayoría tiene su Biblia aquí, ¿no? Yo te confieso, a mí me gusta mucho el teléfono porque es fácil de llevar por todos lados. Pero cuando estoy en mi casa, a veces prefiero más la Biblia física porque hay algo especial cuando abro las páginas y lo leo. No sé, de hecho creo que no es bíblico, ni siquiera creo que sea bíblico, pero algo dentro de mí, a nivel personal, hace que agarre mi Biblia, la coja, la abra y de pronto un sentimiento de que estoy delante de algo sagrado se despierta. Pero mi punto es, Dios no es un Dios solamente de los domingos. Y a veces los cristianos hemos reducido a Dios a un día de la semana, es más, a un par de horas de un solo día de la semana. San Agustín dijo lo siguiente: es cuestión de un Dios que nos hizo para sí de tal modo que nuestras almas no hallan reposo si no es en Él. Ahora, yo me preguntaba cómo se veía la iglesia primitiva, porque creo que si tenemos que buscar un ejemplo de iglesia, si quisiéramos saber cómo debe verse una iglesia, lo que tendríamos que ver es cómo se veía la iglesia que Jesús mismo fundó, ¿no? Esa que vemos en el libro de Hechos, por ejemplo. Y cuando abro el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42 en adelante, dice lo siguiente: todos los creyentes perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles. ¿Sabes qué quiere decir perseverar? Perseverar aquí en el griego significa una fidelidad firme y decidida a un cierto curso de acción. Hoy día en la mañana me saltaron unos recuerdos en Facebook de gente que se ha bautizado con nosotros y que hoy ya no está aquí. Y me daba mucha pena. Y yo estaba pensando para mis adentros, ¿no? Ya me da miedo bautizar gente. Ya tengo miedo a bautizar gente. Porque el bautismo, ¿sabes qué significa o qué debería representar? El bautismo debería representar que tú estás muriendo a tu viejo hombre, estás uniéndote a Cristo en su muerte y luego también en su resurrección. Eso representa el bautismo. El bautismo debería ser un hito en tu vida, vivo o muerto. Después de esa fecha deberías hacer lo que hacían los primeros cristianos: perseverar firmemente, fielmente en los caminos del Señor. Pero a mí me da mucha pena que no sé cuál es el porcentaje, debe ser un porcentaje altísimo de gente que hemos bautizado y que hoy día sabe Dios qué cosas estarán haciendo en el mundo. Y a mí me da miedo bautizar. Yo creo que ya no voy a invitar a la gente que se bautice. Voy a amenazarlos para que ya no se bauticen si no van a seguir al Señor firmemente y fielmente. Ya no quiero invitar a nadie a bautizarse. Los quiero amenazar más bien para que no se bauticen. No quiero bautizar a nadie, a menos de que se convierta en un seguidor fiel del Señor Jesucristo. Porque si no, estamos jugando con el Señor. Y entonces la Biblia usa un verbo griego para perseverar que significa una fidelidad firme y decidida
a un cierto curso de acción. Y la palabra del Señor continúa, ¿no? Dice, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, la comunión fraternal y participaban juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, que vamos a tener hoy día, porque es este primer día de mes, y a la oración. Verso 43, y un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Y todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían, escucha bien, todo lo que tenían. Y acá viene la parte que no le gusta a la mayoría de cristianos hoy en día. Verso 45 dice, y vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Y adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. ¿Sabes qué quiere decir esto? Quiere decir que toda su vida, comenzando por la billetera, la organizaban en torno a Cristo Jesús. Hoy día nos hemos convertido en... Mira, yo le doy gracias a Dios por los medios electrónicos porque nos permitieron perseverar como iglesia en medio de la pandemia cuando no nos dejaban reunirnos, pero al mismo tiempo de ser una bendición, se ha convertido en una maldición porque ahora los cristianos queremos que Dios se organice. Dios, organiza tu agenda conforme a mi tiempo. Organiza tu agenda conforme a mis necesidades. Organiza tu tiempo conforme a lo que yo quiero. Y entonces, como los domingos quiero descansar, bueno, pastor, yo voy a ir a la iglesia por internet mejor, porque es más fácil. Porque, pastor, usted sabe, yo trabajo todos los días, de lunes a sábado, 10, 12, 14 horas diarias. Entonces voy a hacer la iglesia por internet, ¿no? Y entonces nos convertimos en creyentes acomodados. Pero yo veo que la iglesia organizaba toda su vida en función a Cristo Jesús y a su mensaje. Y si tenían que vender algo, una casa, pues la vendían. Si tenían que renunciar a algún bien o una posesión, pues lo hacían. ¿Sabes por qué? Porque ellos entendían que eran la familia de Dios, que tenían que estar juntos, que tenían que perseverar cada día, no los domingos, sino cada día en las enseñanzas de los apóstoles y en el partimiento del pan y en la comunión unos con otros. Y eso quiere decir que ellos tenían todas las cosas en común. Pero hoy día no. Hoy día queremos hacer la iglesia a nuestra forma, ¿no? Qué curioso que el libro del Génesis, una cosa tan majestuosa que habla acerca de la historia de la creación, de los inicios, de los orígenes, nos dice que en un principio hizo Dios, varón y hembra los creó, ¿no? Y cómo hizo, dice la Biblia, que los hizo conforme a su imagen y semejanza. Pero ahora los papeles se han invertido porque ahora es el hombre quien quiere ser que Dios se apegue a mi semejanza y a mis ideales y a lo que yo pienso y siento. Y mejor no hablamos aquí de los cristianos que ya ni los domingos vienen. Pero es una cosa muy triste que creamos que Dios es un Dios solamente dominguero, porque no es así. Es más, yo diría que el domingo no es el día más importante del cristiano. Yo creo que el domingo ya simplemente es el resultado de toda una vida de oración y de adoración que he tenido durante la semana. Cuando mi hija era muy pequeña, cada noche nos acercamos a su cama para arrodillarnos y orar con ella. Ahora ella está más grande y ella maneja horarios un poco distintos, pero cada noche seguimos diciéndole, ora, ora, ora. Y nosotros tenemos una frase para ella, ¿no? Le decimos, por si acaso tú ya cruzaste el puente, así que a partir de ahora la única responsable por tu vida espiritual eres tú. No es tu mamá, no soy yo, eres tú. Y entonces cada día se lo recordamos. A veces ella quiere decir, papá, quiero regresar por el puente, dice, ¿no? Ella quiere... Esta historia del puente es una historia muy chistosa porque cuando ella cumplió 15 años ella cruzó un puente de forma simbólica y profética para decir que se convertía en ese momento en una mujer adulta, ¿no? Pero el punto es ese. Entonces, estamos inculcando en nuestras hijas que Dios no es un Dios de los domingos. Dios es Dios las 24 horas del día, los 365 días del año, 366 si te toca año bisiesto, todos los días de la vida. Amén. Y entonces el tercer filtro es, para que llenes el número 3 ahí en tu lista: ¿estoy adorando al Señor todos los días de mi vida o solamente me preparo para Él los domingos? Y yo les voy a decir una cosa, mis amados hermanos. Yo soy un cristiano muy imperfecto, la verdad. Todavía estoy muy lejos del nivel de fe que me gustaría un día tener. A veces veo cristianos que admiro y dijera, Señor, ojalá en esta vida se me pueda dar alcanzar o por lo menos acercarme un poquito a tener la fe que ellos tienen.
Pero si hay algo, que de lo que sí me puedo jactar, es de que cada día de mi vida, y sobre todo los domingos, no le he fallado al Señor. Ni en cumpleaños siquiera, ni en aniversario de matrimonio, ni en ninguna fecha. Y a veces me duele en el corazón cuando alguien me dice: pastor, ya quiero tomar vacaciones. Por supuesto que tienes derecho a tus vacaciones, por supuesto que tienes derecho a descansar, pero hay que darle a Dios el primer lugar. Hay que darle a Dios el primer lugar. Inclusive cuando mi familia y yo hemos ido de vacaciones, el domingo nos ha tocado ir a una iglesia, alguna. Y te voy a ser bien sincero, el día que uno quiere descansar a veces es el día más duro todavía, porque uno más bien tiene que trabajar. A veces me ha tocado estar en Ecuador y predicar en 2 iglesias el mismo día, ¿no? O en República Dominicana. Me tocó, era toda la reunión estuvo basada en canciones de alabanza, por autoría de mi suegro, ¿no? Las iglesias allá cantan literal. Las canciones de mi suegro las cantan en las iglesias los domingos en República Dominicana, ¿no? Y entonces uno está cantando ahí las canciones de Esteban Minaya y con eso ellos adoran al Señor. Pero entonces nos toca ir, porque ¿sabes qué? Venir a la iglesia los domingos no es un trabajo. Físicamente te consumirá esfuerzo, te consumirá energía y lo que sea, pero debemos aprender esa actitud que tenía el rey David cuando decía: mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Y a mí me gusta poner este ejemplo, porque una de las mejores semanas de toda mi vida, probablemente la mejor semana, fue cuando me fui a Disney con mi hija la mayor, que en el nombre del Señor espero repetir el viaje con mi hija la menor. Pero cuando uno va allá, sinceramente tú crees que estás en otro planeta, porque esos tipos ya se pasaron de locos, de creativos, los juegos, la diversión que tienes allá. Yo me acuerdo que además cada noche, cada parque termina con un espectáculo, ¿no? Cada parque tiene un espectáculo distinto al cerrar la noche. Y no te miento, son unos espectáculos tan increíbles. Yo me acuerdo, sobre todo me acuerdo el de ¿cómo se llama? El de las princesas, el reino de las princesas, No, el parque donde están las princesas, al que uno llega por un barquito, en Magic Kingdom, el reino mágico. Sobre todo ese. Se apagan todas las luces y los reflectores y el juego de luces. Y Campanita es una modelo que está disfrazada de Campanita y que la han conectado por un cable gigante que hace que ella llegue volando por el castillo, y pasan los fuegos artificiales como tú lo ves en las películas. Así pasa, y la música y todo, y tú pasas llorando 40 minutos, pasas llorando de lo increíble que es ese espectáculo. Y me encanta reflexionar y decir que 1000 de esos días no podrían compararse con uno solo en la casa del Señor. Pero a veces qué mezquinos que somos con Dios y no queremos llegar ni el domingo. Dios no es un Dios dominguero. Dios es un Dios de cada día de la vida. Amén. Y finalmente, y este es el más frecuente, yo tampoco creo en el policía. Perdón, me ha faltado el filtro. La pregunta aquí es, sí les dije, ¿no? ¿Estoy adorando a Dios cada día en mi vida o solamente me acuerdo del Señor los domingos? Entonces, si tú no abriste tu Biblia ayer, o si te olvidaste de orar, o solamente oras porque te levantaste y porque te acostaste, entonces tú eres un cristiano dominguero, la verdad. Tu Dios es un Dios dominguero. Pero si tú buscas tener una relación con Dios cada día, entonces no marques. Pero si tú te pones las pilas con el Señor solamente el domingo, entonces marca tu número 3. Vamos con el número 4. Y con eso termino. El policía malo. Mucha gente deja de creer en Dios porque lo considera a él como un tipo malvado que está esperando a ver cuándo te equivocas para agarrarte a garrotazos, ¿no? Agarrarte a palazos, ¿no? Y ese no es nuestro Dios. La gente cree que Dios es un policía malvado que apenas tú peques te va a avergonzar y te va a pegar y te va a golpear, y entonces uno por eso no quiere ni hacer. Mira, hay mucha gente que me ha dicho: pastor, yo quiero ir a la iglesia, pero no voy porque yo sé en lo que estoy y no quiero sentirme mal. Hay una persona, no voy a decir su nombre porque no se trata aquí de avergonzar a nadie, porque probablemente algunos de ustedes lo conozcan, pero lo hemos invitado tantas veces a la iglesia, y una vez esta persona, de la vergüenza, no me lo dijo a mí, pero se lo dijo a mi esposa. Le dijo: Sarita, yo sé mi situación y por eso es que no voy a la iglesia. Pero este error ocurre porque creemos que Dios está esperando a ver cuándo pecas para agarrarte con la cachiporra. Pero Dios no es un Dios malvado. Lo que dice la Biblia es que Él es bueno en esencia, que Él es amor. Mira, me gusta cómo lo ve Isaías. Isaías 49:15 dice así: se olvidará la mujer de lo que dio a luz
para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Qué mujer se olvida del hijo que ha dado a luz? ¿Qué mujer dejaría botado al bebé de sus entrañas? Por supuesto, hay mujeres desnaturalizadas que probablemente lo harán, pero de forma natural eso es imposible. Las mamás o las mujeres nacen con algo adentro que las convierte, cuando ellas dan a luz, inmediatamente se convierte en mamá gallina. Eso es algo natural, algo que Dios puso en el corazón de ellas. Jamás lo olvidarían. Pero Isaías reflexiona y dice: y aun cuando ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Ese es el corazón de Dios. Dicen por ahí que el ser humano más importante en la vida de los hombres o de la humanidad en general es la mamá. No, a veces ni siquiera el papá, la mamá, porque la mamá es la tierna, la que cuida, la que protege. Pero lo que la Biblia nos dice, y creo que se queda corta, porque Isaías se queda corto en el lenguaje humano, pero para tratar de que entendamos un poco la naturaleza de Dios, Él nos está explicando que el amor de Dios excede inclusive el amor de una madre amorosa. Isaías comprendió, ¿por qué él escribe esto? Cuando está profetizando y cuando está vislumbrando el tiempo de cautividad de Israel. Y aún así, Isaías está diciéndole al pueblo: aun cuando tu mamá se olvide de ti, yo jamás me olvidaré de ti. Y entonces Isaías comprendió que Dios es soberano y hace siempre lo que quiere, pero gracias a Dios que lo que Él quiere siempre es bueno. ¿No es cierto? Él es bueno, así que no tengo razones para cuestionarlo, ni desear manipularlo, ni cambiar su voluntad. R.C. Sproul tiene una frase que me encanta. Dice: porque Dios es soberano, no se le puede manipular, pero porque Dios es bueno, no hay por qué quererle manipular. Me encanta esa frase. Porque Dios es soberano, no se le puede manipular, pero porque Dios es bueno, no hay por qué quererle manipular. Spurgeon es un hombre que fue conocido como el príncipe de los predicadores, y él dice lo siguiente: yo recibo todo el bien de ti, pero nada te puedo regresar a ti. Así que reconozco que tú eres el más rico en bondad y yo el más mezquino. Dios es bueno. Y porque Él es bueno, no siempre nos da lo que le pedimos, sino lo que necesitamos. Él siempre hace eso. Un padre bueno no haría lo que sus hijos le pidieran. Si yo le diera a alguna de mis hijas lo que ellas me piden, ya estarían muertas las dos, seguramente a punta de dulces, a punta de Coca-Cola. Pero es normal, es lo que un niño o un adolescente quiere. Y un padre sabio y bueno va a ir dosificando eso. A veces se lo va a dar porque quiere que su hijo esté feliz, pero muchas veces no se lo va a dar porque quiere que su hijo, más que esté feliz, que esté bien, que esté sano, que esté vivo, que le vaya bien en la vida. A veces tu hijo va a decir: papá, no quiero ir al colegio, y tú, como eres un padre bueno y sabio, en ocasiones tal vez puede ser que le digas: ya has hecho un buen trabajo este año, no pasa nada, vete de vacaciones, aquí no pasó nada. Pero por lo general vas a decirle: hijo, el que estudia triunfa, tienes que seguir adelante, tienes que esforzarte. Y no siempre va a ser lo que el hijo quiere, pero es lo que tú como un buen padre harías porque quieres que le vaya bien en la vida. Y lo mismo es con Dios. Dios siempre quiere que te vaya bien en la vida, por eso no siempre te va a dar lo que tú quieres, pero siempre te va a dar lo que tú necesitas. Y Dios es un policía malo. Dios es un Dios bueno, bondadoso. Él quiere siempre el bien de sus hijos. Somos los hijos que a veces no comprendemos que algunos procesos disciplinarios, algunas temporadas dolorosas son buenas porque en el futuro van a traer un mayor bien. Pero eso no invalida el hecho de que Dios sí sabe lo que es bueno para nosotros y siempre permite lo que es bueno para nosotros. Amén. Entonces el cuarto filtro es: ¿he renegado o cuestionado la bondad de Dios debido a mis circunstancias? Si la respuesta es sí, hazle un check ahí a tu listita. ¿Eres alguien que cuando algo malo empieza a pasarle a tu vida empiezas a renegar de Dios o a cuestionar? ¿Cómo es posible, Dios? Si yo te sirvo, tengo tantos años en la iglesia, no falto ni un domingo y tú permites esto en mi vida. ¿Somos de los que renegamos de Dios, los que ponemos en tela de juicio su bondad, o somos de los que creen en Él? Yo siempre le digo a mi hija: hay cosas que tú no vas a comprender de mí, pero lo que te voy a pedir no es que comprendas todo de mí, lo que te voy a pedir es que confíes siempre en mí. Y eso se lo dije el día en que estábamos en el Open Plaza. Estábamos a punto de bajar, ella era pequeñita, medía más o menos así, estaba como del tamaño de Micaela, y yo le dije: no abras la puerta, y ella no hizo caso, y entonces abrió la puerta y golpeó mi puerta contra estos postes de metal que hay en el suelo, ¿no?
¿Por qué lo hizo? Porque ella no miraba lo que yo sí podía mirar, porque yo estaba más alto que ella. Lo mismo pasa en el plano espiritual. Nosotros hay cosas que no vamos a ver porque somos así y Dios es infinitamente así. Y entonces Dios no espera que estés comprendiendo cada cosa que Él permite en tu vida o que pide para tu vida. Lo que Él espera y lo que es mejor para nosotros es no necesariamente comprender siempre a Dios, pero siempre confiar en Él. Amén. Entonces todos estos tipos de dioses son dioses en los que mucha gente no ha creído y tristemente no creen que Él es la imagen del verdadero Dios, pero todos estos son simplemente ídolos, no son el verdadero Dios. Yo tampoco creo en la máquina expendedora, porque no creo que Dios sea alguien a quien con mis monedas yo lo pueda obligar a darme lo que quiero. Tampoco creo en el ídolo de barro, porque no creo que Dios sea un Dios insignificante. Creo que Él es el Todopoderoso y le temo profundamente. Tampoco creo que Dios sea el Dios del domingo. Creo que Dios me ha llamado a amarlo y a servirlo cada día de mi vida. Y tampoco creo en un Dios malo, porque estoy convencido de que Él es profundamente e infinitamente bueno. Pero quiero terminar este día diciéndote en quién sí creo. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 22. Y por eso te decía, me encanta la actitud de David. Porque los seres humanos tenemos una loca tendencia. Tenemos la tendencia de que cuando necesitamos, ahí sí vamos corriendo a Dios. Ahí sí estamos más conectados que nunca con la oración. Con los grupos pequeños, más conectados que nunca. Pero cuando resolvemos nuestros problemas, nos olvidamos de quién es Él. Cuando todo te va aparentemente bien en la vida, te olvidas de quién es Él. Pero Él no es Dios. Tú en lo que estás creyendo ahí es en un ídolo. Te has convertido en un idólatra. No en un cristiano, no en un creyente de verdad. Lo cierto es que te has convertido en un idólatra cuando tú crees que Dios es una máquina expendedora, o un policía malo, o un ídolo de barro, o un Dios de simplemente domingo. Pero David reaccionó tan diferente. Dice la Biblia que David había pedido una ofrenda al pueblo porque quería hacer algo ahí para el Señor. Y el pueblo empezó a traer regalos y madera y oro. Y era una cosa loca porque ya ni siquiera se podía contener lo que el pueblo estaba trayendo porque quería honrar a Dios. David ya había conseguido lo que él quería. Él pudo haberse olvidado de Dios. Estaba en su mejor momento. Estaba en un punto de la vida en donde todo el mundo le sonreía. Pero él no se olvidó de Dios. Él más bien reconoció quién era Dios. Y él dijo, qué grande eres, Señor omnipotente. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. Y él, cuando hace esta declaración, nos dice 4 cosas muy importantes. Primero, él se refiere a Dios como el Señor. Por una vez deja de decirle Dios, porque Dios a veces suena muy distante. Dios a veces suena muy impersonal. Dios a veces suena como ese espíritu que no podemos ver y que lo creó todo. Pero en este momento él lo trata como su amo. Porque eso es lo que significa el Señor. Amo. Amo. ¿Y sabes qué cosa es un amo? Amo es alguien delante de quien tú ni siquiera te paras, ni siquiera te sientas, no entras o sales de una habitación, no levantas la voz ni guardas silencio, a menos de que Él te lo indica. Eso es un amo. Y le reconoce, le dice omnipotente. Omnipotente. Mira, el rey más fabuloso del reino de Israel, en el mejor momento del reino de Israel, todo lo tenía. Él hacía así y podía tener el dinero que quisiera, las comidas que quisiera, las mujeres que él quisiera. Pero él reconoció que era insignificante delante del gran Dios. Y le reconoció y le dijo, tú eres omnipotente. Él no le dijo, tú eres un Dios más majestuoso, más adinerado, más rico que yo. Él le dijo, eres omnipotente. Tú no eres más poderoso que yo. Tú eres el que tiene todo el poder que un ser humano puede imaginar. Y luego le dijo, no hay nadie como tú. Porque no podemos comparar a Dios con nada de lo creado. Y finalmente reconoció, aparte de ti no hay Dios. Aparte de ti no hay Dios. Y no dejo de pensar en este dicho de San Agustín, que les había mencionado hace un instante. Por ahí lo tenía yo. Por ahí andaba ese dicho. dicho. 'Dicho, 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 'dicho,
ahí andaba ese dicho, no sé dónde está. Pero David reconoció en el Señor por quien él era realmente. Y creo que es algo que la iglesia está olvidando ahora y que nos toca recordar. ¿Quién es el Señor? Porque cuando entendemos quién es Él, empezamos a relacionarnos con Él como se debe. No lo miramos como una costumbre, como una rutina, como alguien insignificante, como alguien malvado, como alguien injusto. Lo empezamos a ver como el Dios omnipotente, todopoderoso, amo y Señor de nuestras vidas. Amén. Entonces, no sé si les dije, sí les dije el cuarto filtro. Me gustaría que cerremos esta reunión mirando tus notas. Yo te pedí que hicieras una lista de 1, 2, 3, 4 puntos. ¿Para qué lado estás más tirado? ¿Tienes un concepto real de quién Dios es? ¿O más bien sientes que estás más tirado para el lado de la idolatría y has tenido un concepto equivocado de Dios? Porque esa lista que tú has marcado ahí va a determinar eso. Pero la buena noticia es que si nos hemos equivocado, si hemos visto a Dios como alguien distinto a quien Él es, tenemos la posibilidad de arrepentirnos y de reorientar nuestra idea acerca de Dios. Tenemos la capacidad y la oportunidad de recalibrar la forma en que estamos viendo a Dios. Y entonces vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a poner nuestro corazón en la dirección correcta. Amén. Acompáñame a orar, por favor.